La paz del Señor sea contigo, con tu casa, el Dios eterno, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. A Él y solamente a Él sea la honra y la gloria. Hay un solo Dios sobre la tierra. Hay un solo Dios, el Creador de todas las cosas, el formador nuestro, el sustentador. A Él nosotros servimos y su nombre invocamos. Esta noche tenemos este espacio de tiempo nuevamente para exponernos ante la palabra de Dios. No es que nosotros estudiemos la palabra, sino que nos exponemos ante la palabra. El Espíritu de Dios es quien nos enseña la palabra. Y somos guiados y somos corregidos por medio de la palabra. Por eso damos gracias al Señor por este tiempo. Hemos iniciado una serie de enseñanzas acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Muy pocas personas realmente conocen acerca de lo que es el nuevo nacimiento. En muchos casos, el nuevo nacimiento viene a ser como algo sinónimo para indicar un cambio de religión. Así lo toman muchas personas, pero en realidad el nuevo nacimiento es un acto espiritual, es un acto de Dios espiritual, es un acto de transformación por medio de la cual el hombre, la mujer, nacen a una vida de fe. El nuevo nacimiento tiene que ver con fe. El nuevo nacimiento no es lo que nosotros conocemos o lo que nosotros acumulamos en cuanto a conocimiento, es la experiencia transformadora por medio del Espíritu de Dios que nos permite vivir por medio de la fe. En la enseñanza de la semana pasada estudiamos que el nuevo nacimiento es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y como tal, como nuevo pacto, el nuevo nacimiento descubrimos por la palabra de que tiene estipulaciones. Los términos los establece Dios, no los establece el hombre. El hombre sencillamente se sujeta a los términos de Dios. La mujer se sujeta a los términos de Dios. Para que podamos vivir correctamente por medio de la fe, es necesario que nosotros entendamos esto, porque de lo contrario, lo que estaría sucediendo es un cortocircuito espiritual. Y la persona realmente no estaría avanzando en el propósito de la vida de fe en Cristo Jesús. Establecimos por medio de la palabra de que el nuevo nacimiento como pacto que es, tiene condiciones, está condicionada a su cumplimiento. No es la vida de fe o el nuevo nacimiento, no es una vida teórica. No consiste en cuanto nosotros sepamos o en cuanto nosotros conozcamos. El nuevo nacimiento consiste en que nosotros podamos hacer, ejecutar, completar, cumplir, vivir por medio de las instrucciones que la palabra del Señor nos entrega. Y establecimos también por medio de la palabra que el nuevo nacimiento como pacto que es, nos exige a cada uno de nosotros de que vivamos no como vive el mundo, no como vivíamos anteriormente. Es necesario que vivamos como se vive en el reino de los cielos. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Este texto es bien conocido, este capítulo es bien conocido, mayormente el versículo 17. Todos conocemos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pues esa frase está contenida en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, y este es el capítulo que vamos a estudiar en esta noche para entender
¿Cómo es que el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo nos está presentando el nuevo nacimiento? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Vamos a descubrir de que el nuevo nacimiento es una nueva identidad en Cristo Jesús. Es una nueva identidad. Por eso en el versículo 16 el apóstol dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos como tal. Es una expresión que muchas veces ha quedado como un poquito no comprendida. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir el apóstol con esto de que si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no le conoceremos más? Pues sencillamente ahora lo podemos entender. Sencillamente el Espíritu por boca del apóstol Pablo está hablando de que el nuevo nacimiento es una nueva identidad. Es una nueva identidad. Ya no somos lo que fuimos, ya no somos lo que éramos. No se compara ni siquiera con lo que fuimos, con lo que éramos. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento nace a una novedad de vida. La persona adquiere una identidad completamente diferente. Tanto así que aquellos que han conocido o conocieron el pasado de una persona que nació de nuevo, se extrañan de ella y dicen: eres otra persona, eres completamente otra persona. Precisamente a eso es a lo que el Espíritu se está refiriendo cuando dice: si en la carne llegamos a conocer a alguien, ya no lo conocemos más como era. ¿Por qué? Porque ha adquirido una nueva identidad. Si a Cristo, dice el texto, lo conocimos en la carne, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, Cristo Jesús ya no es el rabí que enseñaba y presentaba correcciones morales, que presentaba enseñanzas acerca de la ley mosaica. Ya no es él. ¿Quién es entonces Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que ha resucitado de entre los muertos, porque la muerte no le podía retener, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo como intermediario por cada uno de aquellos y de aquellas que han nacido de nuevo. Ya no le conocemos según la carne. Ya no es el Jesús histórico que nació, creció, vivió y entregó su vida y fue a la cruz del Calvario. Esto es bien importante lo que el Espíritu está presentando, porque lamentablemente, déjeme decirle, la diferencia entre el nuevo nacimiento, la nueva vida y una vida de religión es que la vida de religión destaca lo que Jesús hizo, promueve lo que Jesús hizo en vida, pero pierden de vista de que Él resucitó de entre los muertos al tercer día después de haber sido crucificado. Esto es precisamente lo que el Espíritu está presentando por boca del apóstol Pablo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos nacido de nuevo. Es la pregunta que vamos a estar contestando en esta noche. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Somos nuevas criaturas. Somos una nueva identidad. Y vea qué importante lo que el apóstol establece como tal, nosotros tenemos ahora la capacidad de juzgar al mundo. Esto es lo que el apóstol también establece en sus cartas, particularmente en la primera epístola a los Corintios. Tenemos la capacidad de juzgar al mundo. Y llegará un momento, dice también el apóstol Pablo por boca del Espíritu, llegará un momento de que nosotros, los nacidos de nuevo, juzgaremos también a los ángeles. Y hay algo más todavía, porque juzgar al mundo y juzgar a los ángeles son cosas grandes, pero ¿qué en cuanto a nuestras relaciones diarias? ¿Qué en cuanto a nuestro diario vivir? El apóstol establece y dice:
como nueva identidad que nosotros somos, como nueva identidad que nosotros tenemos, nosotros sojuzgamos a las tinieblas. Y este último tema está presente prácticamente en cada una de las epístolas que el apóstol escribió. Sojuzgamos a las tinieblas. No tenemos lucha contra sangre y carne en la epístola a los Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra malicias, contra gobernadores en los aires. Pero no somos vencidos por ellos, sino que todo lo contrario, somos vencedores y sojuzgamos a las tinieblas. ¿Quiénes somos? Somos una nueva identidad en Cristo. Ya no nos conozca más la gente como lo que fuimos, ya no nos conozca más la gente como lo que éramos o como lo que hacíamos. Conózcannos ahora las gentes como una nueva creación en Cristo Jesús. Pero hay algo más que todavía el apóstol, por boca del Espíritu de Dios, establece en cuanto a quiénes éramos. Quiero leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice: así que vivimos confiados, siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Y el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Quiénes somos? Somos peregrinos y extranjeros. Esta es nuestra nueva identidad. Esto es lo hermoso de la revelación que el Espíritu de Dios está estableciendo en este capítulo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros en esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso decía hace unos segundos atrás, ya no nos conozca la gente como lo que éramos, con el título que nos llegaron a conocer, como la profesión que llegamos a ejercer. Ya no nos conozca la gente como tal. Si eso fuimos, ya no lo somos. ¿Quiénes somos? Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Usted es ciudadano del reino de los cielos si ha nacido de nuevo, si el nuevo nacimiento es una realidad en su vida. Usted es ciudadano del reino de los cielos, peregrino y extranjero en esta tierra. Lo que vivimos en el cuerpo, lo vivimos ausentes del Señor, pero estamos viviendo por medio de la fe. El nuevo nacimiento es una nueva identidad. No es una identidad religiosa. No es una identidad religiosa. Hay ocasiones en que tratamos de definir a alguien por el trasfondo denominacional al cual pertenece. Usted es de tal iglesia o de tal denominación o de tal concilio. El Espíritu de Dios esta noche nos está estableciendo, no nos realizamos por la denominación o por el concilio o por la misión a la cual pertenecemos o asistimos. No, esos son términos religiosos. El Espíritu de Dios está estableciendo, nosotros somos ciudadanos del reino, somos hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo, por boca del Espíritu de Dios, en su epístola a los Romanos, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos ciudadanos del reino, somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y el apóstol también escribe en su epístola a los Efesios y dice, fuisteis sellados por el Espíritu el día que creísteis en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos entonces? No nos conozcan por identificaciones religiosas, no nos conozcan ni tratemos de identificar a alguien por afiliaciones religiosas, porque eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una nueva identidad, pero está determinada por la manifestación del Espíritu de Dios,
por la manifestación de la gracia, por la manifestación de la misericordia de Dios, por la manifestación del poder del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Quiénes somos? Somos ciudadanos del reino. Y esto es lo que encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Vamos a entrar ahora al versículo 15 y permítame leerlo desde el versículo 15 hasta el versículo 18, porque de aquí es donde vamos a estar presentando la exhortación para que podamos nosotros entender en primer lugar y caminar conforme a la nueva identidad en Cristo Jesús que hemos adquirido. Voy a leer versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay tres exhortaciones que el Espíritu de Dios nos entrega a través de esta enseñanza. Hay tres exhortaciones que tienen que ver con la nueva identidad que hemos adquirido por medio de la fe en Cristo Jesús. Y repito, y esto es el tema que vamos a desarrollar. Hay tres exhortaciones que todo hombre, que toda mujer debe tener presente cuando reconoce, cuando entiende, cuando camina conforme a el nuevo nacimiento. Es una nueva identidad en Cristo Jesús. Primera exhortación. Vamos al versículo 15 de nuevo. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera exhortación es, el nuevo nacimiento es una nueva identidad en Cristo Jesús. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero para poder vivir como ciudadanos del reino de los cielos, es necesario, óigalo bien, es necesario que cada uno de nosotros entendamos y vivamos para Cristo. Déjeme leer nuevamente el versículo 15. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Un ciudadano del reino no vive para sí mismo. Un ciudadano del reino no desarrolla la vida para sí mismo. Un ciudadano del reino vive para Cristo. Y este es la parte medular, la parte fundamental para poder entender lo que es ser ciudadano del reino. No se trata, óigame bien, no se trata sencillamente de decirlo, porque decirlo es fácil, decirlo es sencillo. Soy ciudadano del reino, soy ciudadano del reino. Es fácil decirlo, pero no se trata solamente de confesión, no se trata solamente de proclamarlo, no se trata de eso. Se trata de entender qué es ser ciudadano del reino. Y aquí tenemos la exhortación número 1. Ser ciudadano del reino requiere que el hombre, requiere que la mujer entienda y viva para Cristo. No vivimos para nosotros mismos. No vivimos para nosotros mismos. Vivimos para Cristo. Es fácil decir, soy ciudadano del reino, pero no es así de fácil el poder vivir como ciudadano del reino. ¿Cómo se vive como un ciudadano del reino? No vivimos para nosotros.
vivimos para Cristo. ¿Recuerda Gálatas capítulo 2, versículo 20? Lo hemos citado en otras ocasiones. Usted de seguro que lo ha leído en otras oportunidades. ¿Qué dice Gálatas 2, capítulo 20? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, ciudadano del reino. Ser ciudadano del reino, que es la nueva identidad en Cristo Jesús, significa vivir para Cristo. No es Cristo que nos ayude en todos mis proyectos, en todos mis propósitos, porque yo tengo mis planes, porque yo tengo mis sueños, porque yo tengo mis ideales, porque yo voy tras de lo que siempre he querido y que el Señor me ayude. No, el planteamiento está incorrecto. Eso no es un ciudadano del reino de los cielos. Eso será un ciudadano normal y corriente que está abusando del conocimiento que ha adquirido por medio del Evangelio de Cristo Jesús. En otras palabras, es un ciudadano que ha naufragado de la fe. El ciudadano del reino de los cielos vive para Cristo. Quiero que vayamos a Juan, al Evangelio de Juan. En el capítulo 15, esta es palabra de Jesús. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Está claro. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Es una nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Es vivir para Cristo, es estar en Cristo. No es Cristo ayudándome para yo desarrollar todos mis planes, es yo vivir para Cristo. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Recuerda la noche que Jesús fue entregado? Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, en el relato descubrimos que él oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, vivir para sí. Pero luego añadió y dijo: no como yo quiero, sino hágase, Señor, tu voluntad. Ciudadano del reino. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo. Hay un texto aquí en Primera de Tesalonicenses que el apóstol escribe cuando está escribiendo su carta, su primera carta a los tesalonicenses. Vea lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 9, bien importante cómo él presenta esta parte, y dice, versículo 9, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, escucha esto, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es ser ciudadano del reino de los cielos? ¿O cómo se llega a ser un ciudadano del reino de los cielos, que es la nueva identidad en Cristo Jesús? ¿Cómo? Vivir para Cristo. Vivir para Cristo. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo. Si el Señor nos ha permitido desarrollarnos profesionalmente y desarrollar una actividad diaria y cotidiana, no por ello quiere decir que estamos viviendo para nosotros.
¿qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Qué quiere, Señor, que yo diga? ¿Qué quiere, Señor, que yo establezca? Vivimos para Cristo. El nuevo nacimiento es una nueva identidad en Cristo Jesús. No se logra estableciendo nuestras propias iniciativas, nuestras propias actitudes. No se logra, no se desarrolla estableciendo nuestras propias formas de pensamiento, porque nosotros no innovamos el evangelio del reino de los cielos. La nueva identidad se desarrolla cuando nosotros entendemos y cuando nosotros nos movemos en que es necesario vivir para Cristo. Vuelvo al texto de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, que es el texto que estamos ante el cual nos estamos exponiendo. Y quiero leer nuevamente el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Ser ciudadanos del reino es vivir para Cristo. Es la única forma. No hay otra forma. Es la única forma. El día de hoy nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Cambios. Formamos parte de una congregación, nos identificamos como hombres de fe, nos identificamos como mujeres de fe, pero no es solamente ser parte de una congregación, porque la vida de fe no es ser parte de una congregación. La vida de fe es vivir para Cristo y establecer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vamos al versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en este versículo, que es bien conocido por una gran mayoría de los hombres y mujeres de fe, encontramos la segunda exhortación para vivir según la nueva identidad en Cristo Jesús. Dice el versículo 17: si alguno está en Cristo. La nueva identidad, ser ciudadanos del reino, nos exige que para poder crecer, para podernos desarrollar, para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Sin mí, leímos en Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Y algo que impacta en este texto de Juan capítulo 15 es: vosotros sois los pámpanos. El pámpano que no lleva fruto le quitará. Y esto es algo que muchas veces nosotros no hemos querido entender, porque hemos querido ver una garantía de que estando en Cristo ya lo alcanzamos todo. No. El Espíritu de Dios nos está estableciendo que es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús. Quiero mostrarle aquí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Voy a leer el versículo 9 hasta el versículo 14. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Me detengo unos segundos aquí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vosotros no estáis en la carne. Estáis viviendo en el Espíritu si estamos permaneciendo en Cristo Jesús. Por eso decía hace unos minutos, y esto, aunque suene fuerte decirlo, ser parte de una congregación no es una garantía. Y no podemos nosotros realizarnos siendo parte de una congregación. No hay una garantía siendo parte de una congregación. La única garantía que nosotros tenemos es permanecer en Cristo Jesús, permanecer en mí. Y mi palabra permanezca en vosotros.
Es la única garantía que nos da la seguridad de que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Y el texto en el versículo 9 lo dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora añade, y terminamos el versículo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Quiero seguir leyendo versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne moriréis. Pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El nuevo nacimiento es la nueva identidad en Cristo Jesús. No es solamente una definición verbal, es una experiencia de transformación. Pero para poder vivir como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, es necesario que cada uno de nosotros entendamos que tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús significa mantenernos firmes en la fe. Esto lo escribe el apóstol Pedro. Mantenernos firmes en la fe. Mantenernos en lo que el Señor nos ha establecido. Mantenernos en lo que hemos sido enseñados. Mantenernos en la verdad del Evangelio. Una persona que cambia de postura, una persona que cambia de criterio, una persona que cambia de opinión, mayormente lo que tiene que ver con respecto a la vida de fe, es una persona que en realidad ha naufragado de la fe. Permanecer en Cristo Jesús es mantenernos firmes en lo que Él nos ha dicho. Y esto es algo que nosotros tenemos que revisar. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor ha dicho de ti? ¿Qué es lo que el Señor te ha entregado? ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? Hay muchos hombres y mujeres que no saben, que no conocen lo que el Señor quiere, lo que el Señor ha determinado de sus propias vidas. El nuevo nacimiento es una nueva identidad en Cristo Jesús. Ya no nos conozca la gente como lo que fuimos. Ya no nos conozca la gente como lo que éramos. Que nos conozca la gente ahora porque somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se llega a ser ciudadanos del reino? Aquí tenemos una segunda exhortación que es importante que nosotros la entendamos. Debemos de permanecer en el Señor. Voy a leer nuevamente el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, permanecer en Él. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, permanece en vosotros. Entonces el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Y tienes entonces la autoridad, tienes entonces la potestad de juzgar el mundo. No el mundo que te juzgue a ti, sino tú juzgar el mundo y sobre todas las cosas sojuzgar a las tinieblas. ¿Cuántas personas pueden estar siendo objeto de ataques del enemigo a través no solamente de tentaciones, sino a través de prácticas de brujería o prácticas de hechicería que en muchos lugares proliferan? En muchos lugares, en muchos países ha proliferado, se ha multiplicado los actos de hechicería y de brujería. Tanto así que hoy hay gobernantes que recurren a hechizos precisamente para poderse mantener en el lugar donde están. Dice la palabra: nosotros sojuzgamos las tinieblas.
como hijos de Dios, como ciudadanos del reino. Hay una tercera exhortación. Hay una tercera exhortación que el apóstol nos presenta. Estoy en 2 Corintios capítulo 5. Quiero leer desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu, para que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Tercera exhortación: ¿cómo se vive como ciudadanos del reino? Tercera exhortación: anhelando, esperando la bienaventurada esperanza de gloria de que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. No es solamente Cristo viene, sino poder entender que los que han nacido de nuevo tendremos una experiencia eterna con el Señor. Él será su Dios y no tendrán, dice la palabra, necesidad de luz, de lumbre. ¿Por qué? Porque Él será la luz de todos ellos. Esta esperanza bienaventurada, así la define el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios, esta esperanza bienaventurada de que un día vamos a estar presentes con el Señor y no nos separaremos nunca más. El día cuando Él regrese a la tierra y cuando todos los muertos en Cristo Jesús resuciten de la muerte, y los que aún estuvieren vivos, dice la palabra, sean transformados. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Cuando ese día se dé, entonces podremos ver el cumplimiento de somos ciudadanos del reino de los cielos. El apóstol Juan escribe en su primera epístola en el capítulo 3 y dice: amados, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. La esperanza gloriosa que hizo que todos los hombres que habían nacido de nuevo, que todas las mujeres que habían nacido de nuevo en el primer siglo, no se saludaran como de una forma tradicional, sino que establecieran y acuñaran una expresión particular: Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Pero no solamente era la divulgación de que un día viene de nuevo Jesús, sino el regocijo. Regocíjate, hermano, Cristo viene. Regocíjate, hermana, Cristo viene. Regocijémonos unos con otros, regocijémonos. Esta es nuestra común fe, esta es nuestra común gloria. Cristo Jesús viene y estaremos siempre con Él y nunca más nos separaremos de Él. ¿Cómo se vive la vida del reino? ¿Cómo se vive o cómo se llega a ser ciudadano del reino? Cuando nosotros mantenemos la expectativa de que cada día que pase es un día menos para la venida de Jesús, para estar cerca con Él. La esperanza gloriosa. Primera de Corintios en el capítulo 15, quiero leer el versículo 22, versículo 23, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Un día, si hemos partido ya de esta tierra, seremos levantados de entre los muertos. Resucitaremos, pero no con este mismo cuerpo mortal, no con este mismo cuerpo corruptible que hemos tenido durante nuestra existencia. Nos levantaremos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo semejante al cuerpo que Jesús, con el cual Jesús se levantó de entre los muertos. Porque dice claramente Cristo las primicias. Nos levantaremos, pero algunos que todavía pudieran estar viviendo serán transformados de forma tal que tanto los que están siendo resucitados de entre los muertos como los que están siendo transformados en vida, juntos, dice la palabra, ascenderemos para reunirnos con el Señor. La iglesia será levantada a la venida de Cristo Jesús. Y esta es la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Así de que, ¿qué es lo que nos está presentando la palabra de Dios en esta enseñanza? Nos está presentando que el nuevo nacimiento es una nueva identidad en Cristo Jesús. Ya no nos conozcan como lo que fuimos, como lo que éramos, como lo que hacíamos. Conózcannos por la transformación gloriosa en Cristo Jesús. Que puedan ver en cada uno de nosotros, a Cristo Jesús. ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se llega a ser ciudadanos del reino de los cielos? La exhortación número 1, basada en el versículo 15, vivir para Cristo. No vivir para nosotros mismos, vivir para Cristo. El apóstol, y cito de nuevo Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo estoy juntamente crucificado con Cristo, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Segunda exhortación, ¿cómo podemos llegar a ser ciudadanos del reino y vivir como ciudadanos del reino en esta tierra? Segunda exhortación, permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, permanece en vosotros, el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. El hombre que ha nacido de nuevo no pierde fuerzas, no pierde energía, no pierde ánimo, no pierde aliento. Se mantiene firme en la fe. ¿Por qué? Porque no es una experiencia humana, es una experiencia espiritual de transformación. Y tercera exhortación, mantener la expectativa de que un día vamos a estar a la venida de Cristo Jesús juntamente con Él para nunca más separarnos. Así de que gocémonos y alegrémonos, porque como dice el libro de Apocalipsis, las bodas del Cordero han llegado, y todos aquellos, su pueblo, los nacidos de nuevo, los que viven conforme a esta nueva identidad, se alegran, se gozan, se regocijan y disfrutan de lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Esta es la parte más gloriosa de entender y de conocer que el nuevo nacimiento es un acto en Dios de transformación total, de transformación radical. Y Él nos ha entregado una nueva identidad. Aún viviendo sobre la tierra, tenemos una nueva identidad. Somos peregrinos y extranjeros, presentes en el cuerpo, ausentes ante el Señor, pero vivimos por fe, no por vista. La paz del Señor sea contigo. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-4960
9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.